Buenos días, mi nombre es Josué Raúl Gurla Yunca, médico residente en nefrología. Y en esta ocasión, como parte de los cursos de telesalud, eh, voy a presentar lo que es el proyecto de implementación en salud digital, el cual está titulado como Estrategia de teleseguimiento en pacientes con injuria renal aguda en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. En este video lo que se va a hacer, se va a abordar diversos acápites en los cuales se ha ido basando el desarrollo de este proyecto, como es la introducción, la fase uno que va a comprender la evaluación situacional, la fase 2 que va a comprender la planificación de la implementación, la fase 3 el monitoreo de la evaluación y mejora continua, y por último las conclusiones. Eh, Para empezar, dentro de la introducción vamos a hablar un poco de la descripción de la problemática, la justificación, el contexto del proyecto y algunas definiciones y términos clave. Con respecto a la problemática, a la descripción de la problemática del problema, se sabe que la injuria renal aguda es un deterioro súbito de la función renal y que afecta la filtración de desechos y líquidos. Esta enfermedad o bueno, esta complicación de los pacientes durante la hospitalización principalmente tiene una alta prevalencia, ¿no? En estos. Entonces, se presenta principalmente en situaciones críticas, generalmente derivadas de sepsis, alguna cirugía mayor o alguna insuficiencia multiorgánica. Muchos de estos pacientes incluso pueden llegar a necesitar terapias de reemplazo renal, como es la hemodiálisis. Y generalmente, estos pacientes tienden a tener una alta mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, aquellos pacientes que logran sobrevivir y que son dados de alta, eh, no reciben un seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, en este campo esperamos tener dos situaciones: aquellos pacientes que recibieron hemodiálisis y los cuales continúan en hemodiálisis y se les puede continuar realizando un seguimiento al alta, y otro campo en el cual no recibieron hemodiálisis y se evidencia una aparente recuperación de la función renal. Sin embargo, estos pacientes muchas veces no llegan a la consulta de nefrología, ¿no? Una consulta especializada. Es por esto que en el Perú se tiene un acceso limitado a esta atención, ¿no? Lo cual va a generar un agravamiento del problema en estos pacientes, debido a que al no tener un adecuado control de la función renal, estos pacientes van a estar, eh, por así decirlo, desaparecidos, y con este antecedente ya de una injuria renal aguda, estos pacientes son propensos a desarrollar lo que es una enfermedad renal crónica a la larga, ¿no? Y esto va a acarrear diversas complicaciones, tanto en el paciente, y también va a acarrear una carga tanto socioeconómica en, en nuestra población. Entonces, lo que se ha observado es que en el Hospital Guillermo Almenara, los pacientes presentan o bueno, se tiene una alta prevalencia de lo que es la injuria renal aguda, al menos en pacientes hospitalizados. Y al ser dados de alta se observa una brecha significativa en el seguimiento posalta. Esto principalmente a que no se aseguran unos, o bueno, no se consiguen citas a tiempo. Entonces, es por esto que posterior a la pandemia del COVID, aparecieron o bueno, cobraron mayor importancia estos servicios de telemonitoreo, o bueno, de telesalud, ¿no? En esta ocasión, lo que se busca es implementar un sistema de telemonitoreo estructurado, ¿no? Las cuales para esta ocasión van a ser principalmente mediante llamadas, las cuales se ha visto que puede ser una solución viable y costo efectiva. La intención de esto principalmente va a ser superar las barreras económicas, geográficas y sociales del seguimiento presencial, ¿no? Recordemos que muchos de estos pacientes eh,
pueden vivir en zonas alejadas o son referidos de provincia o no tienen o no tienen las facilidades de poder llegar acá a nuestra institución, ¿no? De manera presencial. Entonces, la facilidad que le brinda este telemonitoreo o este teleseguimiento es superar estas barreras, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios se esperan principalmente con esta implementación? Que hay una mejora de la continuidad del cuidado, es decir, que se mantenga una función renal adecuada en esta paciente. Una detección temprana de las complicaciones. Muchos de estos pacientes, como lo mencioné, se busca que mantengan una función renal. Sin embargo, pueden tener deterioro de de la función renal y esta puede ser monitorizada estrechamente mediante controles seriados de la función renal, así como otros parámetros indirectos que ya lo vamos a hablar más adelante. Y con esto lo que se busca es reducir la morbimortalidad, ¿no? Por un lado, reduciendo lo que es los reingresos hospitalarios y con ello disminuir lo que es la mortalidad. Bueno, este proyecto en realidad se va a alinear principalmente con prioridades nacionales y locales para mejorar el acceso y la calidad a la atención, ¿no? Ya sabemos que hay una ley de telesalud, las cuales nos brinda el soporte para realizar este proyecto. Y bueno, en este punto va a abordar problemas como dificultad de acceso, costos de traslado, saturación de citas y necesidad de monitoreo continuo, lo que ya se estuvo explicando previamente. Para ello necesitamos describir o explicar algunas definiciones clave, ¿no? En los cuales está basado todo este contexto de telesalud. La salud digital, que va a ser la utilización de tecnologías de la información y comunicación para apoyar y mejorar la salud y el bienestar. Dentro de lo que es la telemedicina, va a ser la prestación de los servicios de salud a distancia, ¿no? Y la telesalud que va a abarcar eh, estos conceptos o este concepto de telemedicina de una manera más amplia, eh, basándose en la atención a la distancia, ¿no? De los profesionales de la salud que van a entrar en contacto estos con sus pacientes, ¿no? Mediante el uso de las tecnologías, servicios electrónicos y de telecomunicaciones. Ahora, este, en el contexto en el que se quiere desarrollar este proyecto, principalmente se va a enfocar en el seguimiento remoto de los pacientes con injuria renal aguda a la alta hospitalaria. Entonces, para esto nos vamos a centrar principalmente en un teleseguimiento, ¿no? Que también es conocido como telemonitorización o teleasistencia, en el cual vamos a realizar un monitoreo, seguimiento y control de los pacientes, en este caso con enfermedad renal aguda, y vamos a optimizar el tratamiento a través de las llamadas que se van a realizar. Por último, la interoperabilidad va a ser la capacidad de diferentes sistemas de salud, de sistemas de información de salud para intercambiar e integrar estos y utilizar estos datos de una manera coordinada, ¿no? Con el fin de proporcionar una atención médica eficiente y de calidad. Pasando a la capítulo 2, bueno, en realidad la fase uno, que va a ser la evaluación situacional, vamos a hablar de lo que es la formación del equipo de trabajo, la identificación del público objetivo, el análisis del entorno, la evaluación del entorno facilitador y los retos y oportunidades. Hablemos de la formación del equipo de trabajo, el cual este en realidad va a ser un equipo multidisciplinario, ¿no? El cual va a comprender em, diferentes personal de salud. A la cabeza principalmente los nefrólogos, los cuales van a dirigir, o bueno, va a haber un nefrólogo el cual va a dirigir todo este proyecto. Y las que van a cobrar un poco más de importancia en este caso
va a ser el personal de enfermería, ¿no? Que va a estar capacitado en telemonitoreo y va a realizar las llamadas, los cuales em, van a brindar este seguimiento y asimismo van a notificar de lo que son los eh, señales de alarma para que puedan ser evaluados por el nefrólogo. Todo esto va a ser posible o va a estar estructurado o va a ser facilitado por el personal administrativo que general, principalmente va a tener un personal a cargo encargado de un ingeniero en sistemas, el cual nos va a generar o nos va a facilitar todo este sistema, tanto de recolección de datos como de lo que pueda emitir señales de alerta. Entonces, ¿cómo vamos a identificar al público objetivo? Principalmente el público objetivo van a ser aquellos pacientes con injuria renal aguda que vayan a ser dados de alta del hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y a estos se le va a realizar un seguimiento principalmente de 6 meses, ¿no? Estos pacientes van a ser seleccionados principalmente para enfrentar las barreras económicas, geográficas y sociales que se presenta en el seguimiento presencial. Hablando un poco del análisis del entorno, ¿no? Ya se cuentan con experiencias similares de la OMS, en el cual en el 2021 destaca mucho las oportunidades y avances de la telemedicina en América Latina. Y también el MINSA, ¿no? Que a partir del 2020 emitió lineamientos para el uso de telesalud en la atención médica. Y estos principalmente han sido a costa de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, ya teniendo esta experiencia en las cuales muchos de estos sistemas de telesalud han sido implementados en ciertas enfermedades crónicas como son la diabetes, la hipertensión, se puede adaptar este método de seguimiento para aquellos pacientes que tienen, o bueno, que van a acarrear una enfermedad renal. Para el caso de este proyecto, principalmente una injuria renal aguda, pero eso no quita de lado que más adelante también se pueda ampliar esto para pacientes con una enfermedad renal crónica, porque recordemos que los pacientes con enfermedad renal aguda son propensos a desarrollar con el paso de tiempo una enfermedad renal crónica. Entonces, en este caso, nos podría ayudar, ¿no? Dentro de las oportunidades que se nos brinda al analizar este entorno, es que en el Perú tenemos o podemos aprovechar la amplia disponibilidad de la telefonía, porque acá prácticamente todas las personas cuentan con lo que es un celular, ya muchos de ellos son smartphones, los cuales nos permiten tener incluso mayor acceso a información en Internet, incluso nos podrían proporcionar acceso a videollamadas, ¿no? Eso sí, eh, hay un, hay un poco de limitación por este lado debido a que no se cuenta con una adecuada cobertura de Internet en todos lados, ¿no? Entonces, lo que se busca en esta brecha tecnológica es que va a querer eh, va a tener una necesidad de sistemas robustos de la gestión de datos para recopilarlos durante el telemonitoreo, ¿no? Entonces, lo que queremos con esto es recopilar toda esta información para hacer un adecuado telemonitoreo. Entonces, dentro de la evaluación del entorno facilitador, tenemos una madurez en lo que es en salud digital. Como mencionábamos previamente, ya hay lineamientos del MINSA a partir del año 2020, ¿no? Entonces, eso nos proporciona, nos garantiza que ya tengamos algo en lo cual guiarnos y pueda facilitar el desarrollo de este proyecto. Con respecto a la infraestructura organizacional,
Tenemos que tener en cuenta que el Hospital Guillermo Almenara es un centro de referencia a nivel nacional, ¿no? Este es catalogado como un hospital 3.2 por el MINSA e incluso su servicio de nefrología, en el cual se busca actuar en esta ocasión, ha sido pionero muchas veces de ciertas proezas médicas, ¿no? Como la primera hemodiálisis o el primer trasplante renal. Entonces, ya teniendo esos antecedentes, ¿por qué no hacerlo como un pionero también en la telesalud? Y sobre todo en este tema de lo que es el seguimiento en los pacientes con injuria renal aguda. Eh, bueno, ya se mencionó los lineamientos del MINSA del 2020 y bueno, dentro de su viabilidad, la propuesta de telemonitoreo por llamadas se considera viable y costo efectiva, ¿no? Porque nos va a permitir, o bueno, es la manera más fácil de hacer este seguimiento a estos pacientes y no acarrea muchos costos a comparación de desarrollar todo un sistema externo. Dentro de los retos y oportunidades que se puede encontrar en este proyecto, los retos pueden ser la posible resistencia al cambio, tanto de los pacientes y el personal. Recordemos que el personal ya está acostumbrado a un sistema de trabajo, ¿no? Y al implementar este sistema de telemonitoreo, entonces estaríamos alterando esa secuencia que ellos ya tienen, ¿no? Entonces va a ser un poco complicado o se va a procurar evitar esa resistencia al cambio, tanto en los pacientes como el personal. Lo que se busca también, uno de los retos también que se busca es garantizar la adherencia de los pacientes al programa. Como parte de los retos es un poco complicado, ¿no? Ya tenerlos ahí de por sí en el teléfono, porque lo que algunas veces buscan es una atención presencial. Asimismo, otro de los retos que se presentan va a ser el manejo de alertas y derivación oportuna. Esto, con este manejo de alertas, em, lo que se quiere en este proyecto es que se propongan o bueno, se desarrollen alertas durante este teleseguimiento para que se derive de manera oportuna. Es decir, si yo encuentro un paciente que ya estaba mal, o bueno, que tenía una función normal y en los siguientes controles se está deteriorando, esta ya es una alerta para la persona que está haciendo el seguimiento y este puede ser derivado oportunamente al nefrólogo y posteriormente, si es que requiriese, una atención hospitalaria y presencial, ¿no? Y otro de los retos, por último, son las consideraciones éticas sobre la privacidad de los datos, los cuales se van a resguardar, ¿no? Con lo que son eh, los cuales se van a resguardar principalmente para buscar la anonimicidad de estos pacientes, sobre todo si es que se quiere usar esta información en lo que son algún proyecto de investigación. Dentro de las oportunidades que encontramos está la mejora significativa del seguimiento de pacientes con insuficiencia renal aguda, una optimización del uso de los recursos del hospital, el potencial, esto que es bien importante en este caso, este proyecto lo que busca es, o bueno, lo que tiene es un potencial para reducir los reingresos y mejorar la calidad de vida y asimismo lo que se busca con ellos tratar de reducir la mortalidad, ¿no? Y asimismo dentro de las oportunidades que tengo que se pueden presentar con este es que se va a generar datos valiosos para la investigación y mejora continua. Como tercer punto y parte de la fase 2, vamos a tener la planificación de la implementación. En este caso vamos a hablar del diseño del sistema de salud digital, seguridad y protección de datos, procedimientos operativos estándar,
la participación de los pacientes y consideraciones de equidad y el desarrollo del presupuesto. Dentro del diseño del sistema de salud digital vamos a tener algunos requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales los vamos a poner como realización de llamadas, o bueno, las vamos a realizar como llamadas telefónicas estructuradas a los pacientes que son dados de alta. Eh, Toda esta información se va a recopilar, ¿no? En datos. Y los datos que principalmente se van a recopilar van a ser la diuresis, el peso, algunos otros síntomas relevantes y por otro lado también la función renal, es decir, los niveles de creatinina principalmente, ¿no? Esta información recopilada se va a registrar y de acuerdo a esto se van a emitir o bueno, se va a generar un sistema de alertas para identificar qué pacientes presentan signos de complicaciones. Y con todo esto, o bueno, y todo esto va a formar parte de un protocolo de derivación para pacientes a los cuales se han activado estas alertas. Dentro de los requisitos no funcionales, tenemos lo que es la facilidad del uso del personal de salud. Como mencionaba, va a ser principalmente mediante llamadas, la privacidad y seguridad de la información recopilada y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes. La seguridad y protección de los datos van a seguir las normativas vigentes y estos datos van a ser solo de acceso restringido a personal autorizado, ¿no? Es por tanto que estos datos, o bueno, se va a realizar una gestión de manera que el personal que esté encargado del manejo de estos datos tenga unas credenciales, ¿no? Para poder acceder a ello. Es decir, sistema usuarios y contraseñas, los cuales nos van a permitir ingresar al sistema a través de la historia electrónica virtual y poder revisar estos datos, ¿no? Hay algunos retos éticos dentro de la seguridad y protección de datos, los cuales son asegurar el consentimiento informado de estos pacientes, los cuales van a formar como parte de los protocolos al ingresar en el, en el proyecto se busca garantizar, otro de los retos éticos es garantizar la confidencialidad de la información compartida y también abordar posibles desigualdades en el acceso a la tecnología. Los procedimientos operativos, ¿no? Que se van a describir, primero vamos a definir cuáles van a ser los procedimientos para la realización de las llamadas de telemonitoreo, ¿no? Los cuales van a tener un guión de la llamada estructurada, ¿no? La presentación del personal, el consentimiento informado, el manejo de los datos y posteriormente pedir los datos que nos interesan, ¿no? Diuresis, peso, niveles de creatinina. Y para todo ello se va a facilitar, ¿no? Que se pueda ingresar o que se puedan tener acceso a las historias clínicas virtuales, debido a que Salud maneja estas historias clínicas virtuales, los cuales van a facilitar, ¿no? Esta interacción entre entre la llamada, o bueno, en el seguimiento y lo que es el paciente. Por otro lado, se van a tener otros protocolos, ¿no? Del registro de la información. Es decir, se va a tener unos archivos en los cuales se van a guardar toda esta información, los cuales posteriormente pueden servir a manera de investigación y también nos pueden ayudar a monitorizar y ver cómo ha estado em, o cuáles han sido los resultados en este periodo de tiempo para evaluar lo que son em, la implementación de nuestra estrategia, ¿no? Y por último, va a haber unos protocolos de actuación ante la identificación de las alertas, ¿no? Entonces, pacientes en los cuales ya evidenciamos ciertos signos de alarma, se van a emitir una alerta, de manera que estos puedan ser derivados al nefrólogo, obviamente de manera, o bueno,
siguiendo con con el teleseguimiento, y en este caso el nefrólogo que nos va a ayudar para el teleseguimiento determinará qué estrategias se pueden realizar, si se puede continuar con el manejo eh, en el mediante llamada o ya requiere una atención en hospitalización, ¿no? Entonces, para esto, como mencionaba, vamos a tener ejemplos de protocolo clínico y, bueno, algunos paquetes de formación, ¿no? Los cuales van a servir principalmente de capacitación al personal de enfermería, y asimismo también se busca que pueda verse apoyado también en personal de psicología y en personal de nutrición, porque muchos de estos pacientes no simplemente se les va a realizar una estrategia de seguimiento de si se ponen mal o no, sino tratar de brindarles ciertas estrategias de nefroprotección. Y esto se va a conseguir con lo que son, con un equipo de multidisciplinario. Entonces, dentro de la participación de los pacientes, o bueno, lo que se busca con este proyecto es promover la participación informada y obtener un consentimiento de los pacientes, es decir, que estos pacientes sean conscientes de su enfermedad y también se busque la participación en la mejora de estos. Se van a considerar algunas estrategias para garantizar el acceso a personas con discapacidades o de comunidades vulnerables. Eso se está evaluando y ver si es que se puede adaptar también, ¿no? Para situaciones especiales como pacientes, no sé, sordos o con ciertas discapacidades para el habla, para la audición o incluso para la movilización o que necesitan el apoyo de otra persona. Y bueno, la solución de llamadas con esto va a buscar minimizar las inequidades relacionadas a estos accesos, tanto a Internet o dispositivos complejos. Pero el desarrollo del presupuesto va a tener un costo inicial, principalmente la capacitación del personal y el desarrollo de algunos materiales, ¿no? Como le mencionaba, el guión de lo que se va a decir en la llamada y ciertos protocolos debido en caso de señales de alarma. Se evaluará lo que es la posible adquisición de software para el registro de datos y bueno, algunos costos de mantenimiento a largo plazo, principalmente el tiempo de personal dedicado a las llamadas y el seguimiento, ¿no? También recordemos que este va a involucrar ciertos costos de comunicación de las llamadas telefónicas y también pueden ser de los mensajes y asimismo con posibles actualizaciones del software. En la cuarta parte de la fase 3, el monitoreo, la evaluación y mejora continua, vamos a definir objetivos de monitoreo y evaluación y planificación de la mejora continua. Entonces, para definir los objetivos de monitoreo y evaluación, es, vamos a tener ciertos indicadores de estructura. Estos principalmente en el número de personal capacitado y la disponibilidad de protocolos con los que se cuente. Indicadores de proceso, en los cuales vamos a tener un número de pacientes incluidos, el número de llamadas realizadas, la tasa de respuesta de los pacientes y el tiempo de respuesta ante las alertas. Y indicadores de resultados, ¿no? Como mencionaba, tasa de reingresos hospitalarios, tiempo de detección de complicaciones, satisfacción del paciente y el impacto en la morbimortalidad a largo plazo en estos pacientes. Eh, como mecanismos estrategias de mejora continua, vamos a tener ciertos mecanismos de retroalimentación, ¿no? Encuestas de satisfacción principalmente a los pacientes y también al personal. Va a haber unas revisiones periódicas de indicadores de monitoreo y evaluación y se van a implementar ajustes en protocolos y procedimientos basados en la retroalimentación de los resultados para que con esto podamos tener sean parte de nuestra monitorización y tengamos una mejora para saber si es que está funcionando bien nuestra estrategia. Por último, las conclusiones. El seguimiento post-alta mediante telemonitoreo estructurado por llamadas va a ser una estrategia, o bueno, en realidad es una estrategia viable y de costo efectiva para pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿no?
Esta estrategia va a contribuir a mejorar el desarrollo y la calidad de los servicios de salud, superando principalmente las barreras y facilitando la detección temprana de las complicaciones. Tiene potencial de reducir la morbimortalidad y optimizar el uso de recursos. Y la implementación con una planificación cuidadosa y un enfoque en la mejora continua puede tener un impacto positivo significativo, sobre todo en los pacientes renales. Muchas gracias.